¡Métanse aquí! Pero te lo juro que cuando estaba en esa balacera yo pensé que yo no iba a salir vivo de ahí. Una ciudad sitiada por el miedo y el fuego cruzado por casi 7 horas. Nunca había visto una capacidad de fuego tan tremenda. En las calles, los ciudadanos corrían despavoridos para salvar sus vidas. Aquí quédense. Aquí en el suelo. Y pronto todos se enteraron que el caos que vivía Culiacán estaba relacionado con la captura de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ya dígale, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero que haya desmadre, por favor. El operativo fue una demostración de fuerza entre las autoridades de México y el cártel de Sinaloa. En la historia se había visto una agresión, burla o humillación de estas dimensiones contra el ejército. El mundo entero se dio cuenta de que no era un mito, de que el narco tenía más poder que el Estado. Era una realidad. El operativo. Jueves 17 de octubre de 2019. Este fue el día en que el gobierno y el ejército recibieron la mayor humillación de la que se tenga recuerdo a manos de sicarios del cártel de Sinaloa. Un día tranquilo en el que nadie tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Este es el famoso Jueves Negro, cuando una patrulla integrada por 35 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ingresaron a la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa. Era un convoy imponente de uniformados con equipo táctico y armas de fuego de alto calibre. La visión de esa fuerza hubiera sido motivo de preocupación para cualquier frente delictivo. Y es que estos 35 soldados marchaban hacia la boca del lobo. Dejó básicamente todo listo ya para mi esposo, para mis niños. Todo transcurría normal, ¿no? Como un día cualquiera en Culiacán. Los uniformados estaban en Culiacán con un objetivo muy claro: capturar a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del legendario narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fundador del cártel de Sinaloa. Semanas atrás, un juez estadounidense había oficializado la solicitud de extradición de Ovidio, debido a que formaba parte de los Chapitos, el grupo de hijos de El Chapo, que se encumbraron como una facción disidente y poderosa dentro del frente sinaloense. En un intento de ponerle alto al trasiego de cocaína y fentanilo, la justicia estadounidense demandó la presencia de El Ratón ante sus cortes. Al cabo de pocos minutos, los 35 efectivos se apersonaron en una vivienda grande, ubicada en el fraccionamiento Tres Ríos. No era una mansión, pero sí era una casa espaciosa y con 2 autos de lujo aparcados en el portal. Era el hogar de Ovidio. Al llegar, un intercambio de balas anuncia que el dueño no pretendía entregarse sin ofrecer resistencia. Pero lo cierto es que El Ratón no contaba con la fuerza necesaria para resistir la avanzada de 35 soldados. Son las 15 horas. La casa está completamente sitiada. Los oficiales lograron tomar control de la vivienda y apresaron al heredero de El Chapo. ¡Sal, Ovidio! ¡Hey! ¡Salga! Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Vamos los 3, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Ese fue el puntapié inicial de la pesadilla. Minutos después del arresto, comenzaron a registrarse focos de violencia a lo largo y ancho de Culiacán. Los reportes iniciales hablaban de civiles armados que estaban baleando diversos puntos importantes. Los atacantes estaban vestidos con el típico uniforme sicarial: chaleco antibalas, rostro cubierto y rifles de asalto en mano. Si bien los tiroteos son desgraciadamente comunes, esa tarde de 2019 se presentó como algo diferente, mucho más peligroso y organizado. Sicarios versus ejército. La policía de Culiacán empieza a recibir múltiples denuncias de ataques armados, pero no se trataban de hechos totalmente aislados. Los reportes parecen indicar una organización,
una coordinación brutal en torno a los enfrentamientos. Las denuncias iniciales también incluyeron ataques a instalaciones gubernamentales, policiales y militares, que fueron baleadas entre las 15:15 y las 15:30. La insurrección había comenzado. Con el correr de los minutos se hizo evidente que los sicarios de Sinaloa habían salido a las calles a demandar la liberación de Ovidio Guzmán, un apellido que implica realeza en el mundo narco. Para lograrlo, más de 700 criminales empiezan a tomar Culiacán por asalto, con el objetivo de causar caos y derramar sangre inocente. De esa manera esperaban torcer el brazo del Estado mexicano. Eran cerca de las 16 y las balaceras empezaron a reproducirse en cada rincón de la ciudad. Los criminales portan armamento de grado militar, incluyendo ametralladoras Browning M2 y rifles antimaterial Barrett M82, piezas diseñadas para destruir a través de metal y concreto. El ejército envió a decenas de efectivos a las calles para tratar de controlar el caos, pero ni siquiera los uniformados eran Los vecinos de Culiacán estaban aterrados. Imagina que tu rutina diaria es interrumpida por combates armados como nunca antes creíste experimentar. No fueron simples balaceras. Lo que ocurrió en el centro urbano de Sinaloa fue una auténtica guerra. Por varios minutos el territorio estuvo cooptado por facciones violentas, cuyo único objetivo era destruir todo a su paso. La gente común y corriente no tuvo más remedio que ocultarse y tratar de ponerse a salvo de los disparos. No había más remedio que cubrirse y rezar para suplicar que un cartucho extraviado no acabara con sus vidas. En ese contexto infernal, un periodista que estaba registrando el movimiento de policías quedó en medio del fuego cruzado, dejando un material aterrador. De Avenida Universitarios y... En México los habitantes están acostumbrados por la fuerza a que periódicamente los sicarios se enfrentan a la policía. Muchas veces eso ocurre en la calle, poniendo en riesgo sus viviendas. Como los civiles de Culiacán jamás habían experimentado algo de esa intensidad. A medida que pasaban los minutos, también se incorporaron a la batalla las infames camionetas blindadas, es decir, vehículos de uso civil que los cárteles equipaban con placas de metal para hacerlas más resistentes. En algunos casos, incluso las preparan para poder colocarles torretas o bases para ametralladoras. Tengo los papás. A ver, los papazos. A la verga, la blindada. El Jueves Negro se desarrolló como una pesadilla encarnada en la más cruda de las realidades. Más de 700 criminales patrullando las calles con instinto asesino y la mente fijada en acabar con cuanto policía o soldado se crucen. No es algo común ver semejante despliegue de fuerzas. Eran las 16:30. Con Ovidio en poder de los 35 oficiales originales, se trató de apaciguar las aguas solicitando a El Ratón que llamara a sus hermanos pidiendo un cese al fuego. Pero ya dígales, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Hey, Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. En la comunicación que con su hermano, le establece que no va a cesar, inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias. Te están hablando, se te está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la
En esa llamada poco exitosa, algunos expertos señalan que se encuentra el centro del problema de la estrategia de captura. El Estado mexicano fue a por un hombre que no estaba en el foco del poder de los chapitos. Quien estaba a cargo realmente se encontraba al otro lado del teléfono. Por lo general, todos los reportes coinciden que Iván Archibaldo es quien maneja la facción. Y se trata de un líder feroz, que no estaba dispuesto a entregar a su hermano a la justicia, incluso si eso implicaba enfrentar de manera directa al ejército. A las 17:04 se registran agresiones a instalaciones y fuerzas militares en diferentes puntos de la ciudad, así como el despojo y quema de vehículos civiles y fuga masiva de los reos en el penal de Aguaruto. Lo que ocurrió entre las 17 y las 18 horas fue el punto cúlmine en la humillación que sufrió el ejército y el Estado mexicano en aquella jornada. Decenas de sicarios sitiaron las instalaciones militares de Sinaloa, incluyendo una serie de edificios destinados a ser la vivienda de soldados y sus familias. Los criminales tenían en claro que para doblegar la voluntad de los militares, era necesario pegarles en donde más les doliera. Para los sicarios, ese tipo de trabajos inescrupulosos no eran un problema. Más bien todo lo contrario. Los delincuentes que ya habían ingresado a la unidad habitacional a pie, cuando ya llegan ahí, el sargento les establece que son niños, que son puros niños, no los dejan y se lo llevan a él, lo retienen a él. Aquí hay un edificio de 4 departamentos que es donde hacen fuego ellos. Aquí en este lanzan granadas de 40 milímetros, no explotan afortunadamente. Fueron minutos de extremo peligro. Incluso algunos altos mandos del ejército reportaron el intento de soborno por parte de un miembro de los Chapitos. Una cifra verdaderamente enorme. El intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por $3 millones, al no aceptar, fue amenazado de muerte tanto él como su familia. El gobierno estaba entre la espada y la pared. Tenían que actuar de inmediato y las opciones eran claras. O dar pelea y redoblar la presencia militar en Culiacán, desatando una auténtica guerra civil entre soldados y sicarios, o rendirse y liberar a la presa recién capturada, asumiendo una derrota histórica. La decisión no fue sencilla. Iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también pues una afectación a población inocente. El día que los narcos superaron al gobierno. Alrededor de las 18 horas, tan solo 3 horas después del intento de arresto, el gobierno oficializó su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López. El ratón fue entregado a sus secuaces y desapareció en segundos entre las calles destruidas de Culiacán. Los disturbios continuaron por varios minutos, con automóviles incendiados y balaceras esporádicas, pero de a poco la violencia fue aplacando. Los sicarios habían cumplido su cometido, demostrando una capacidad organizativa sin antecedentes. Esa estrategia ellos la planearon con tiempo. Porque cuando estaban haciendo eso y no les resultaba, iban a un paso más, iban a otro paso más. ¿Qué hicieron después de que bloquearon todo y que reventaron los anillos de seguridad y no los soltaron? Bueno, ahora vamos a, ¿qué sigue? Vamos a liberar a los presos. Después dijeron, ahora vamos a secuestrar a las familias de los militares. Oye, se metieron al complejo residencial de los militares, que se supone que es una de las zonas más seguras. Los ataques del Jueves Negro dejaron 16 heridos y 8 muertos. Entre ellos, un soldado que fue abatido en una confrontación. El resto de los caídos fueron miembros del crimen organizado. En cuanto a daños logísticos, el saldo fue de 19 bloqueos de calles, 14 enfrentamientos y 68 vehículos militares con impactos de bala, así como agresiones contra el cuartel militar en Culiacán y la sede del C4 del estado.
Más allá de lo humano y material, la mayor derrota fue política. Ese jueves de octubre se comprobó lo que todo el país temía: que las fuerzas de seguridad no están realmente preparadas para enfrentarse abiertamente contra los cárteles. En cuanto al uniformado que resultó asesinado en aquella jornada, sus propios colegas han catalogado su sacrificio como una muerte totalmente en vano. Dio su vida por nada, que muchos compañeros, tanto militares como municipales, tránsitos, nosotros mismos como estatales, estuvimos en riesgo para nada. También existen dudas respecto a las verdaderas cifras de lo acontecido en Culiacán. Muchos periodistas han disputado los reportes del gobierno, afirmando que la gestión de Andrés Manuel López Obrador ha contado una versión recortada, donde se omiten varios datos de muertos, así como también otros aspectos que reducen la humillación que sufrió el Estado aquella tarde. Hubo unos 30 muertos. Sicarios, estamos hablando que hubo unos 25, 26 muertos sicarios. Todos se los llevaron. A muchos los tiraron en las orillas, otros no sabemos dónde quedaron. Más que nada, pues los muertos, entregarse a la familia. Las personas de nuestro equipo que resultaron heridas en caliente dimos auxilio a ellas. Y pues, con el más sentido pésame para los que murieron, que pelearon. Más allá de las teorías, existe una verdad incontestable. La liberación de Ovidio Guzmán López fue un golpe brutal por parte del cártel de Sinaloa. En pocas horas demostraron que ellos son quienes están al poder, dejando en el centro una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Será posible algún día acabar con estas amenazas? ¿O es demasiado tarde para hacer algo? Nosotros como ciudadanos y el mundo entero se dio cuenta de que no era un mito, de que el narco tenía más poder que el Estado. Era una realidad. Acabas de escuchar el sonido de 4.000 disparos por minuto destrozando un objetivo terrestre. Este fue el preciso momento en que uniformados de la Marina de México acribillaron a uno de los criminales más buscados de todo el país, Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Al frente de la organización Beltrán Leiva, este capo formó alianzas con la policía y la política para poder llevar a cabo algunos de los ataques más salvajes de los que se tenga memoria. Tanto uniformados como civiles eran susceptibles a caer bajo su furia. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contarte cómo fue la captura de la bestia y cuáles son los misterios que rodean su muerte. Comencemos con este impactante video. Para comprender la importancia de la captura de Juan Francisco Patrón Sánchez, es necesario ahondar en la historia de uno de los grupos criminales más peligrosos que surgieron en México. Los años 90 son recordados como la época en que el cártel de Sinaloa se estableció como una de las fuerzas delictivas más poderosas del planeta. Pero el Chapo Guzmán no estaba solo. En simultáneo emergieron otros frentes. Uno de ellos era dirigido por sus primos, los hermanos Beltrán Leiva. Arturo, Carlos, Alfredo José, Mario Alberto y Héctor conformaban un grupo nefasto, responsable del transporte y venta al por mayor de cocaína, heroína y marihuana. Desde esa posición controlaban numerosos corredores de sustancias y se dedicaban al contrabando de personas, lavado de dinero, extorsión, secuestro, asesinato y tráfico de armas. Los Beltrán Leiva fueron uno de los cárteles más dominantes del país y llegaron a infiltrarse en varias agencias del gobierno e incluso en la Interpol de México. El Estado no tardó en responder. Era necesario cercenar ese grupo delictivo para frenar la escalada de violencia en la nación.
Balaceras como la que acabamos de ver eran cosa de todos los días. Aún así, el negocio de los narcóticos floreció. El problema fue que con el dinero aumentaron las discusiones. Por algunas detenciones misteriosas, el clan de los hermanos Beltrán Leiva sospechó que el Chapo los había entregado a la justicia. Eso desató una guerra que regó de sangre el país y puso en crisis a todo el ecosistema narco. Fue una masacre a cielo abierto en la que fallecieron o fueron capturados casi todos los líderes importantes del negocio. En ese contexto caótico emergió la figura de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, un joven y violento pistolero que ascendió posiciones a una velocidad vertiginosa. En poco tiempo se transformó en el principal encargado del cártel fundado por los hermanos. Era su momento para destacar como mente maestra del narcotráfico. Los sicarios de El H2 se encontraban entre los más sanguinarios de todo el país. Tenían la ventaja de haber heredado parte del arsenal y el conocimiento operativo de la organización Beltrán Leiva, por lo que no se trataba de simples aprendices. Eran auténticos soldados bien preparados para el combate. No les temblaba el pulso a la hora de masacrar civiles o enviar morbosos mensajes a la competencia, utilizando partes corporales de rivales abatidos. A medida que sus hombres conquistaban nuevas plazas a lo largo y ancho de México, Juan Francisco Patrón Sánchez eligió como búnker de operaciones el estado de Nayarit, al oeste del país. El criminal tenía un perfil bajo, no le gustaba ser el foco de atención ni evidenciar su poder ante las autoridades locales. Parece increíble, pero muchos vecinos del capo estaban en completo desconocimiento sobre sus negocios. Se enteraron de qué clase de persona vivía junto a ellos la noche en que helicópteros artillados de la Marina Mexicana sobrevolaron los barrios para acribillar al delincuente. Escuchemos las palabras de uno de los habitantes de la región. Pero aquí nunca me imaginé que esto fuera a suceder, y más sabiendo pues que está el fiscal aquí cortito. La verdad no creí que algo así fuera a pasar. ¿Pero aquí vive el fiscal? Tengo entendido que tiene casa aquí, dentro del fraccionamiento. Tal vez te preguntes cómo logró pasar desapercibido pese a la magnitud de sus operaciones. De acuerdo con la información oficial, el grupo de Juan Francisco Patrón Sánchez recibió protección gubernamental del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien Estados Unidos lo ha solicitado en extradición para ser enjuiciado por colaborar con grupos criminales. Asimismo, se lo relacionó con el exfiscal Edgar Beitia, quien se entregó a las autoridades norteamericanas y fue sentenciado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por ser declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína, marihuana y metanfetaminas a cambio de sobornos de grupos criminales. Esta no será la última vez que escuches el apellido de Beitia, ya que resultó fundamental para desenmarañar algunos de los misterios más grandes sobre este caso. Pero no nos adelantemos. El H2 fue vinculado al ataque contra un convoy militar ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa. El atentado aconteció cuando un grupo de federales escoltaba una ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba a un miembro de la organización Beltrán Leiva, Julio Óscar Ortiz Vega, quien había resultado herido en un enfrentamiento en el municipio de Badiraguato. En el lugar quedaron 2 unidades militares, miren nada más, completamente calcinadas. En la agresión, 5 militares fallecieron y 10 resultaron heridos. Fue una emboscada salvaje y repentina en la cual los sicarios del H2 emplearon todo su poder de fuego. De acuerdo con las investigaciones, un policía ministerial llegó al lugar del ataque 13 minutos después de que se reportaran disparos en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de Sinaloa. Luego acudieron al llamado más estatales y ministeriales, quienes se encontraron con la sangrienta escena. Varios uniformados muertos, cubiertos de casquillos y sangre. Fue un crimen salvaje que hizo evidente la urgencia de detener las actividades del H2. Desde entonces, capturar al capo se transformó en una prioridad absoluta para las autoridades.
La carrera del H-2 llegó a su fin el jueves 9 de febrero de 2017 en Tepic, Nayarit. Todo comenzó alrededor de las 7 de la noche con el arribo de 5 vehículos artillados de la Marina de México, los cuales fueron apoyados por elementos a pie de otras fuerzas locales. Los primeros reportes de violencia llegaron de parte de los vecinos, quienes informaron sobre una balacera en las colonias Linda Vista y Fraccionamiento Arboledas de la capital nayarita. En ese momento se les advirtió que no salieran de sus casas para así evitar ser alcanzados por balas perdidas. No se trataba de un simple conflicto entre pandillas. Esos enfrentamientos eran parte del operativo para acabar de una vez por todas con el H-2 y su equipo de colaboradores cercanos. Si alguna vez soñaste con estar presente en una misión antinarcóticos, este es tu día de suerte. A continuación veremos un impactante material filmado durante el inicio de aquella incursión. ¡Arriba! Con rifles de asalto y equipados para la guerra, los operadores de Marina avanzaron sobre una propiedad señalada como la guarida de los criminales. Al verse desconcertados, los delincuentes dispararon y lanzaron granadas de fragmentación contra el personal castrense que realizaba el operativo por tierra y aire. Afortunadamente, los agentes de la ley contaban con múltiples ventajas: la sorpresa, la superioridad de armamento y el conocimiento de la casa en la que se encontraba su presa. Los uniformados no actuaron a ciegas. Desde hacía meses colaboraban con otras instituciones locales e internacionales para acorralar al H-2. Desde la masacre de los oficiales de policía en 2016, el capo se había transformado en un objetivo prioritario y como tal, se enfocaron todos los esfuerzos en su detención. La clave llegó cuando un funcionario corrupto fue obligado a colaborar en la treta de engaños que llevaron al criminal hasta el domicilio señalado. Más adelante te brindaremos detalles sobre ese personaje misterioso. Pero ahora regresemos a la perspectiva de los oficiales para experimentar en primera persona el momento en que recurrieron al lanzamiento de explosivos. Representantes de las Fuerzas Armadas indicaron que el H-2 fue abatido por los disparos que efectuaron marinos desde un helicóptero Black Hawk equipado con una ametralladora calibre .50 pulgadas. La minigun descargó su furia sobre la vivienda, demostrando todo el poder destructivo de sus más de 4.000 disparos por minuto. Nos referimos a la brutal ráfaga que vimos al inicio del video, una de las imágenes más icónicas de la guerra contra el narcotráfico. Personal del gobierno federal señaló que además de Juan Francisco Patrón Sánchez, 7 pistoleros cayeron tras el enfrentamiento que se dio en la colonia Linda Vista. Todos eran originarios del estado de Sinaloa, según se conoció a partir de entrevistas con sus familiares. Lo más destacable del operativo fue que lograron concretar la eliminación de todos los objetivos sin causar bajas civiles, algo que resulta increíble teniendo en cuenta el nivel de armamento utilizado y la cantidad de elementos militares que participaron. Escuchemos el testimonio de un vecino que se encontraba en el lugar de los hechos cuando comenzó el operativo. Yo que estaba en mi negocio cuando Secretaría de Marina, como a las 6:30 de la tarde, nos avisó que cerráramos el negocio porque iba a haber un operativo. Pues yo pienso que como unos 30 o 40 minutos, duró mucho tiempo. En el lapso que indica el comerciante, los militares lograron incursionar, reducir y eliminar a las amenazas pertenecientes al cártel Beltrán Leiva. Fuentes de la Fiscalía de Nayarit afirmaron que a los presuntos criminales les fue confiscado un arsenal que incluía armas de alto poder y vehículos de lujo. Al día siguiente se completó la faena. El 10 de febrero de 2017, elementos ministeriales abatieron en el poblado de El Aguacate, Tepic, a Daniel Isaac Silva Gárate, alias H9, quien era identificado como sucesor de el H2.
En aquel entonces, un vocero oficial añadió que durante las actividades en los caminos que conducen a la comunidad de Camichín de Jauja, fueron hallados los cadáveres de otros 3 hombres. Los fallecidos eran jóvenes mensajeros de los Beltrán Leiva que habrían sido ejecutados por el propio grupo criminal para evitar que testificaran en su contra en caso de ser atrapados. Muchos de los detalles más increíbles sobre la muerte de El H2 se conocen gracias al testimonio de Edgar Beitia, el ex fiscal general de Nayarit que te mencionamos anteriormente, y quien recibió sobornos del capo de los Beltrán Leiva por más de 3 años. De esa manera logró ganarse su confianza y recabar suficiente información para poder entregarlo a las autoridades en bandeja aquel 9 de febrero de 2017. Según Beitia, él fue quien engañó al H2 para que fuera a una casa en la que habían acordado reunirse a solas. Como podrás anticipar, todo era una emboscada. En la vivienda ya estaban preparados 5 elementos de la Armada, a los que se sumaba un comandante en el segundo piso. El ex fiscal narró que los marinos posicionaron 2 camiones y un vehículo blindado cerca de donde estaban los escoltas del capo, quienes empezaron a disparar y a arrojar granadas. Entonces la Marina envió helicópteros artillados para reforzar el operativo. Estas maquinarias fueron la pieza que solucionó todos los problemas de los uniformados. En cuestión de segundos, la lluvia de cartuchos doblegó la resistencia de los narcotraficantes. El hogar de 3 pisos en donde se ocultaba Juan Francisco Patrón Sánchez quedó destruido. El frente estaba repleto de agujeros de bala, lo que da un parámetro del volumen de brutalidad que se vivió aquella noche. Una vez que lograron dominar la situación, los elementos de la Marina le pusieron un arma en la mano y le ordenaron correr para poder ejecutarlo. Pero el H2 habría gritado: «¡Soy gente de Cienfuegos», en alusión al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Esto puso de relieve la estrecha relación entre el crimen organizado y los altos estratos de la política mexicana. Está claro que sin colaboración entre ambos mundos sería imposible la existencia y éxito del narcotráfico. Actualmente Cienfuegos se encuentra preso en Estados Unidos, ya que esos lazos fueron comprobados y juzgados oportunamente. Los mensajes de texto y la relación entre el secretario de Defensa y el H2 eran innegables. Muchas de las operaciones llevadas a cabo por el cártel de los Beltrán Leiva fueron realizadas con el acuerdo y colaboración del funcionario público. Regresemos a la noche en que fue atrapado Juan Francisco Patrón Sánchez a partir de las palabras de un vecino que estuvo presente en la balacera. Muchos balazos, demasiados. ¿Hubieron momentos de miedo, señor? No, sí da miedo, ¿no? Más como media hora tirando balazos, se prolongó mucho la balacera. La captura del capo tiene varios misterios sin resolver. El principal está relacionado a la forma en que falleció el protagonista de esta entrega. De acuerdo con los documentos oficiales, fue abatido por el fuego que cayó regado desde los helicópteros de la Marina. Sin embargo, durante la investigación surgió otra versión. Edgar Beitia brindó detalles al respecto. Cuando entraron a la casa de la reunión, el H2 fue detenido por los marinos que se lo llevaron al segundo piso. Yo me quedé en el primer piso y escuché cómo los marinos interrogaban y torturaban al H2. También escuché al H2 llorando. El capitán Tigrillo fue el oficial de más alto rango presente durante la tortura. De acuerdo con el testimonio del fiscal, los marinos interrogaron al H2 entre 45 minutos y 1 hora. Querían conocer en detalle cuáles eran sus conexiones y quiénes más estaban involucrados en el negocio. Luego de la golpiza, el criminal seguía vivo, ya que no había recibido disparos en zonas críticas. De hecho, Beitia lo vio salir de la casa sangrando, pero caminando con normalidad. No parecía estar agonizando ni soportando heridas mortales. El personal de la Armada subió al H2 a una camioneta y lo llevaron hacia una casa de seguridad donde estaban sus escoltas. Beitia cree que los uniformados lo trasladaron hacia allá para poder matarlo a través de una ejecución arbitraria.
Más allá de cómo ocurrieron los hechos aquella noche de febrero de 2017, lo cierto es que la muerte de este líder narco significó una importante victoria para la justicia mexicana. Las imágenes que veremos a continuación corresponden al traslado de los restos del criminal. Puede que la cantidad de uniformados escoltando al muerto te llame la atención, pero en estos casos siempre existe el riesgo de que los secuaces del fallecido quieran recuperar el cuerpo de su jefe. En aquella misión no solo se dio de baja a uno de los principales hacedores de violencia del país, sino que también quedaron en evidencia los lazos políticos y militares que le permitían operar. Es así que se logró purgar a elementos corruptos como el secretario de Defensa Salvador Cienfuegos. Esto abrió las puertas para investigar casos que habían estado relacionados al capo, pero que estaban inconclusos por parte de la justicia. Si bien tras la muerte del H2, el cártel de los Beltrán Leiva buscó reemplazarlo con el ascenso de otras figuras, lo cierto es que la organización nunca volvió a ser la misma. Las capacidades operativas fueron disminuyendo de forma constante, a medida que sus sicarios eran apresados o incluso contratados por frentes rivales. Así es el negocio de la droga. Un día eres el rey absoluto, y al día siguiente eres un paria cuya cabeza tiene precio. Precisamente esa fue la historia de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Métase, métase. Métase, que está tronando aquí también. Un tiroteo puede aterrar a cualquier persona que es sorprendida por el sonido de las feroces armas de fuego tronando a solo metros. Sin embargo, muchos habitantes de las zonas calientes de México parecen mostrar una templanza particular al verse en esa situación. Es que la lucha contra el narcotráfico es parte del paisaje en las ciudades fronterizas, donde los cárteles buscan controlar puntos clave para enviar sus productos a Estados Unidos. Es ahí donde los enfrentamientos entre criminales y las fuerzas mexicanas son habituales, y se podría decir que las personas están acostumbradas a oír disparos pasar junto a ellos. Quédate con nosotros para descubrir a qué se enfrentan día a día. Todo el poder del armamento narco, las operaciones fallidas y las consecuencias de su trabajo. Combatir a los criminales más sanguinarios de Latinoamérica. Para comenzar nuestro recorrido, no hace falta viajar mucho en el tiempo. Los ataques de los cárteles a elementos de las Fuerzas Armadas de México son recurrentes. Esta vez hablaremos de lo ocurrido en noviembre de 2023, cuando un grupo de efectivos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, también conocida como la Sedena, fueron emboscados en Jalisco. Poco antes de las 9 de la mañana, las autoridades recibieron un reporte sobre 2 bloqueos realizados en la zona de las carreteras que unen Lagos, Jalostotitlán y Teocaltiche. A partir del aviso se inició una serie de patrullajes para establecer el orden y permitir la libre circulación del tráfico. Pero lo que parecía ser algo de rutina sin mayores riesgos, de pronto se convirtió en una pesadilla. Los efectivos militares se vieron sorprendidos en medio de la ruta por 2 de los llamados camiones monstruo o narcotanques, vehículos con blindado artesanal y poderoso armamento. Sin lugar donde esconderse, los soldados mexicanos tuvieron que moverse rápidamente para intentar evitar los disparos de los sicarios, que pasaron repetidamente junto a ellos, abriendo fuego. Finalmente, 3 miembros de las fuerzas de seguridad terminaron asesinados, y la secuencia del horror fue captada en cámara. En las imágenes se pueden observar claramente los furiosos disparos saliendo de los narcotanques. Estos vehículos cuentan con agujeros en su blindaje, preparados específicamente para que los narcos puedan disparar diferentes armas desde su interior, mientras se encuentran protegidos. Los criminales usan distintos rifles para este tipo de ataques, pero uno de sus favoritos es el AR-15.
Se trata de un diseño que, desde sus inicios, fue pensado como un fusil de asalto ligero, capaz de disparar un nuevo cartucho con balas de pequeño calibre y alta velocidad. Esto ofrecería a los soldados la ventaja de transportar mayor cantidad de munición sin perder letalidad. El rifle accionado por gas utiliza el cartucho 5,56 milímetros, altamente confiable y rápido. Un tirador experimentado puede disparar hasta 60 balas por minuto y acabar con múltiples blancos en poco tiempo. El AR-15 es un fusil pequeño y fácil de maniobrar para sus usuarios, lo que le ha permitido ganar fama entre las fuerzas de seguridad, pero también fuera de ellas. El arma se volvió popular al ser elegida por diferentes atacantes para ser utilizada en masacres de civiles. Y como si eso fuera poco, es una de las favoritas de los sicarios del narcotráfico mexicano. Es momento de hablar del Culiacanazo, otro claro ejemplo para entender la desafiante vida de un soldado en México. Este hecho ocurrió el 17 de octubre de 2019 y es recordado como una de las balaceras más violentas y sangrientas que tuvo lugar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Todo comenzó con el operativo de captura de Ovidio Guzmán López, hijo del famoso Chapo Guzmán. Luego del arresto de su padre, el joven apodado como El Ratón era uno de los grandes blancos del gobierno, al ser señalado por la DEA como un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. La misión parecía marchar como se esperaba y las fuerzas mexicanas detener a su objetivo sin resistencia. Tranquilo, aquí señor. Afuera, tranquilo. Listo. Aquí tus manos. ¿Traes armas? No, ya. De pronto, la historia dio un gran giro y la exitosa operación se fue por la borda. Estalló el Culiacanazo, nombre que se le dio a una serie de enfrentamientos y bloqueos en la ciudad de Culiacán. El terror inundó las calles. Los comandos armados del cártel de Sinaloa desataron violentos enfrentamientos con las fuerzas federales para obligar la liberación del hijo del Chapo. Tras varias horas de ataques, secuestros de ciudadanos y amenazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que había sido una misión fallida y dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Tiempo después aseguró: "Yo di la instrucción de que se detuviera el operativo, porque lo que más me importa es la vida y se arriesgaba demasiado al pueblo". Otro día más que desafiante para ser un soldado en las filas del ejército mexicano. En esta escena del Culiacanazo, uno de los efectivos termina siendo alcanzado por un disparo de los narcos. Cuando es llevado a un centro de atención médica, los profesionales se sorprenden al descubrir la terrible herida que solo puede ser causada por un arma: el fusil Barrett M82. Se trata del rifle antimaterial más poderoso del mundo. Su gran capacidad destructiva se debe a la munición 12,7 x 99 milímetros OTAN, también conocido como calibre .50 BMG. Hablamos de un enorme proyectil que desarrolla una gran cantidad de energía. Sumado a su velocidad de salida de 854 metros por segundo, da como resultado la aniquilación de cualquier objetivo. El Barrett es capaz de perforar estructuras blindadas, destruir cemento e incluso podría derribar una aeronave en pleno vuelo. Todo esto nos da una idea de lo devastadora que es al ser utilizada contra una persona. De hecho, el soldado puede sentirse afortunado de que el impacto solo alcanzó su pierna. Esta arma es utilizada por las mejores fuerzas armadas del planeta, pero también ha llegado a manos de los cárteles de la droga y se convirtió en una de las mejores piezas de su arsenal. Cuenta con un cargador para 10 cartuchos, pero un tirador experimentado puede disparar hasta 70 balas por minuto, con un alcance máximo superior a los 2 kilómetros. Es momento de viajar al municipio de Altar, Sonora. El 2 de julio de 2022, la ciudad tuvo su propio Culiacanazo, aunque esta vez, finalmente la moneda cayó del lado de las fuerzas mexicanas. Elementos del ejército sorprendieron y detuvieron a Francisco Torres Carranza, alias El Duranguillo, jefe de plaza del cártel de Sinaloa. El operativo marchaba según lo planificado, pero de pronto los soldados que se habían encargado del arresto se vieron rodeados por cerca de 50 sicarios que exigían la liberación del narco.
Mientras trataban de negociar, se desató un intenso tiroteo que hirió a un efectivo mexicano y le costó la vida a otro. A pesar de sumar algunos refuerzos, los soldados no llegaban a la veintena, y para entonces los criminales triplicaban su número. Sin embargo, la resistencia y el valor de las Fuerzas Armadas rindieron fruto. Las autoridades se atrincheraron y no cedieron a las demandas de los sicarios. Poco a poco fueron ganando la batalla, que terminó con una masiva huida ante el poder de fuego oficial. El operativo culminó con 4 criminales detenidos, al igual que su jefe, el Duranguillo, mientras que uno fue abatido. Además, los soldados lograron incautar un gran número de armas, entre las que se distinguía otra de las favoritas de los cárteles en México, el AK-47. Este es uno de los fusiles más utilizados entre las filas del narco, pero además hablamos de una de las armas de fuego más famosas del mundo. Desarrollada por la Unión Soviética hace 75 años, continúa en servicio dentro de las Fuerzas Armadas de varios países. Es de fabricación sencilla y está diseñada para disparar incluso bajo el agua, con arena o con un casquillo suelto en el cajón del mecanismo. Esas características la vuelven muy popular por sí sola. Pero también es muy simple de operar, lo que favorece a cualquier tirador. Utiliza un proyectil calibre 7,62 milímetros, que puede dispararse de manera semiautomática o en forma de ráfaga. La bala sale despedida a 715 metros por segundo y es capaz de atravesar hasta 10 milímetros de acero en distancias no muy largas. Una llamativa particularidad del fusil es su estética, inconfundible gracias a su cargador curvo que puede alojar 10, 20 o 30 proyectiles. Esta característica visual ha contribuido a que los narcos la apoden Cuervo de Chivo. Llegado a este punto, es necesario destacar que las terribles balaceras no son a lo único que se enfrentan los soldados de México. La guerra contra el crimen organizado lleva un largo tiempo y la batalla no es solo física, sino también psicológica. Los trastornos mentales provocan cientos de bajas cada año. Los diagnósticos de depresión y ansiedad son comunes frente a una vida de tensión y temor de poder encontrar la muerte en cada confrontación. Incluso, estos cuadros también pueden ser letales, ya que variados soldados llegaron al punto de quitarse la vida. Esto es parte de lo que genera convivir con la violencia, aunque en muchas oportunidades la agresividad no se lleva adelante en una única dirección. Varios países de América Latina han decidido involucrar a las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas policiales para ganarle al crimen. La ciudadanía está de acuerdo en la necesidad de poner mano dura a la delincuencia y el narcotráfico llevó a México a tomar ese camino. Esta puede parecer la solución, pero a veces combatir a diario contra las mentes más perversas provoca que quienes deben hacer cumplir las leyes se comporten como los propios bandidos. Aquí podemos ver una escena que tuvo lugar el 18 de mayo de 2023 en Nuevo Laredo. Una cámara privada de seguridad registró el momento en el que una camioneta negra se estrella contra un muro luego de una persecución. Segundos después, aparecen los militares y rodean el vehículo para poner a sus ocupantes bajo custodia. Algunos de los presuntos delincuentes están mal heridos por el choque, pero son colocados contra la pared. De pronto, los efectivos militares parecen ponerse al resguardo de un supuesto ataque y comienzan a disparar. 4 de los 5 ocupantes de la camioneta son asesinados, mientras que el restante moriría más tarde en un hospital a causa de sus heridas. Finalmente, las imágenes muestran cómo uno de los soldados se acerca a los cuerpos con un arma que lleva envuelta en un paño. Todo hace parecer que está a punto de plantar una prueba para simular que hubo un enfrentamiento. El procedimiento fue analizado como un acto ilegal de los miembros del ejército. Y meses más tarde, las autoridades mexicanas detuvieron a 16 militares por su presunta participación en la ejecución de los 5 hombres. Cada uno de estos casos nos ha enseñado la compleja vida de los soldados de México, que día a día enfrentan al crimen organizado con todos los riesgos y consecuencias que esto significa.